Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, noches ya. Sean bienvenidos a este taller de líneas jurisprudenciales. Gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Soy Ana María Ibarra. Y pues vamos a estar platicando de qué es una sentencia, cómo leer una sentencia, cómo enlazar un precedente con otro, de forma que hablemos de esto que les voy a explicar, se llama líneas jurisprudenciales. Si me permiten, voy a compartir pantalla para que aquí puedan observar. ¿Ahí se ve completo? Bueno, espero que sí, porque nadie me responde del otro lado. Siento que estoy hablándole a la nada, pero bueno, espero que ustedes me estén escuchando. Eh, bueno, miren, como ven aquí, les presenté como una red, como una constelación, ¿no? Donde en lugar de estrellas tenemos estos puntitos y estos puntitos lo que significan pues son sentencias y son una sentencia, es un precedente. Entonces lo que les quiero platicar el día de hoy es como una sentencia se va conectando con otra para ir formando pues esta estructura de relaciones, ¿no? Aquí, bueno, esta estructura está medio bonita, que es pues ciertas relaciones entre cada una de las sentencias. Eh, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué hablar de líneas jurisprudenciales? Y para esto quisiera hablar un poco como en un sentido más amplio de los derechos, de qué son los derechos. Eh, Cuando hablamos de qué es la libertad de expresión, qué es el derecho a la no discriminación, qué es el derecho a la libre desarrollo de la personalidad, pues la Constitución nos da como una guía, un parámetro, pero es un parámetro muy amplio. En realidad, de solo leer los preceptos constitucionales, pues no nos enteramos de mucho, ¿no? No nos enteramos de cuáles son los márgenes de aplicación, de cuáles son las condiciones en las que un derecho se de frente a otro. Eh, no sabemos mucho en realidad de lo que nos dicen los preceptos constitucionales y la ley, bueno, ahí se va encargando un poco de hacer especificaciones para explicar como en casos, en algunos supuestos, cómo van a operar estos derechos, pero definitivamente ni la Constitución ni la ley nos da una respuesta correcta o completa, sobre todo para los casos prácticos, ¿no? Para los casos que se le presentan a la ciudadanía, que los casos que tiene que resolver un abogado, ¿no? Los casos a los que ustedes se van a enfrentar próximamente. Entonces, pues no basta con leer la Constitución, no basta con leer la ley, y ni siquiera es suficiente también con referirse a los tratados internacionales. Nos dan una pauta, pero no más que una pauta. Nosotros, para saber cuál es el contenido completo de un derecho, tenemos que ir hilando esto que llamamos el precedente judicial. Tenemos que leer las sentencias, tenemos que leer las decisiones judiciales para entender realmente cuáles son estos contornos y condiciones de aplicación de los derechos. Y esto no quiere decir que el juez sea pues un activista o que sea un loco y que se ponga ahí a crear derecho. No, más bien el derecho por sí mismo, por naturaleza, es insuficiente. Los códigos son insuficientes, no dan respuesta a problemas prácticos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, pero nosotros somos un país que pertenece a la tradición del civil law. Esto quiere decir que somos un país que pertenece a la tradición del derecho codificado. Todo lo tratamos de resolver con leyes, con códigos, con reglamentos. Y hacemos leyes muy amplias, tratando de ser lo más detallistas posibles para que el juez no tenga tanto problema a la hora de decidir un caso. Sin embargo, como les decía, esto es insuficiente. Por más que el legislador quiera regular todo, pues la imaginación no alcanza para los casos que se presentan en la vida real. Y cuando hablamos de derechos, pues esto es aún más problemático, ¿no? No es lo mismo hablar de un caso de
qué pasa en una compraventa, qué pasa para la prescripción de un bien, que cuando hablamos de cuáles son los contornos de aplicación de derechos como la libertad de expresión o el derecho a la no discriminación. Esto solo se puede detallar mediante la jurisprudencia, mediante los casos que van resolviendo los tribunales. Y hay otros países que ellos pertenecen al sistema del common law, donde esto lo asumieron muy pronto, ¿no? Desde siempre su tradición o su derecho se ha creado a partir de casos que van resolviendo. Entonces ustedes, no sé si recuerdan o han visto estas series gringas donde ahí discuten. ¿Recuerdas que en el precedente tal ya se había dicho tal situación, que para la reparación del daño de cuando una persona se cae en un piso mojado que no está bien señalizado, ya otro tribunal había dicho que corresponde tal indemnización? Esos son los países del common law, donde ya habían asumido pues que los jueces van haciendo estas reglas, van construyendo el derecho. Y nosotros, digamos, que aunque venimos del sistema codificado, del sistema del civil law, pues cada vez más le estamos entrando al tema de los precedentes. Y estamos viendo, pues, que aunque queramos, aunque Napoleón lo haya deseado muy ampliamente en su momento a través del movimiento codificador, pues simple y sencillamente no es suficiente. Y tenemos que ver a lo que dicen nuestros tribunales. Entonces, hoy les voy a contar una historia. Y esta es la historia, pues, de cómo se construyen los derechos y es la historia de cómo se construye una línea jurisprudencial. Y, como les decía, retomo esto, para saber cuál es el contorno de aplicación de un derecho, no basta leer un precedente relevante, la sentencia marihuana, vamos, y ya de haber leído la sentencia marihuana vamos a tener toda la solución para todos los asuntos que tienen que ver con libre desarrollo de la personalidad. Pues definitivamente no. La sentencia marihuana nos cuenta un capítulo, el capítulo del consumo lúdico de marihuana. Pero, ¿qué va a pasar cuando alguien venga y quiera reclamar el consumo lúdico de cocaína? Ah, bueno, ese será otro capítulo, otra sentencia. Y luego cuando quieran reclamar no consumo lúdico de marihuana, sino uso medicinal de marihuana. Bueno, ese será otro capítulo. Y es así como una sentencia con otra se va concatenando, se va uniendo para contarnos esta historia, que es la historia, pues, de los derechos. La historia de hasta dónde sí y hasta dónde no tienen los ciudadanos libertad de ejercer sus decisiones. Y a esto es a lo que llamaba Dworkin como una novela en serie, ¿no? Eso es lo que cuentan los precedentes. Un precedente es una sentencia, nos va contando una historia. Un primer capítulo nos dice una cosa, pero si no vemos el siguiente capítulo y el que sigue, pues no vamos a tener la película completa. No vamos a saber realmente cuál es el contenido completo de los derechos. Entonces tenemos que leer todos estos ingredientes de forma conjunta para ver de qué se trata, más o menos esta historia. Un capítulo nos da simplemente una de las anécdotas que tiene que contar la Suprema Corte, pero no todo el arsenal de herramientas argumentativas y normativas que están implicadas en la adjudicación de los derechos. Y aquí también quiero compartir con ustedes una reflexión que me parece importante, que es que cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de las tesis de jurisprudencia o las tesis aisladas, porque las tesis, y seguramente ya lo habrán escuchado ustedes, pues tienen muchísimos problemas, porque las tesis lo que hacen es pues, repetir una norma jurídica. No nos cuentan los hechos, no nos cuentan las razones de la decisión, no nos cuentan mucho, nada más nos dicen, el test de proporcionalidad se compone de 4 pasos: finalidad, idoneidad, necesidad, proporcionalidad. Bueno, ¿y cómo lo voy a aplicar yo cuando estoy hablando del caso marihuana? Eso solo lo podemos saber hasta que leemos la sentencia completa.
que sabemos que eran 5 personas que fueron a la Suprema Corte, bueno, al juez y luego hasta que llegó a la Suprema Corte a reclamar que querían consumir lúdicamente, con fines recreativos, la marihuana. Y ahí, entonces ya, tenemos la historia y así. Pero las tesis, pues, otra vez, repiten normas, repiten lo que ya dicen los códigos, repiten lo que ya dice la ley. Vaya, no es que no aporten algo, a lo que voy es que están escritas como si fueran normas jurídicas y no como si fueran estas historias o estos capítulos basados en hechos. Ya hay por ahí un acuerdo de presidencia donde se dice que se tienen que redactar de forma distinta las tesis haciendo alusión a los hechos. Es un avance, pero yo sí quiero invitarlos muy enfáticamente a que lean las sentencias. Solo así nos podemos enterar del contenido completo de lo que resolvió la corte o resolvió el tribunal o el juez. Las tesis son solo un vistazo, no nos dicen mucho más lo que estaba ahí inmerso, no nos ayudan a distinguir una sentencia de otra, no nos ayudan a identificar los hechos relevantes que se estaba preguntando el juez, ¿no? Entonces, es la sentencia. La sentencia tiene que ser la base fundamental del estudiante y del practicante del derecho. Ahí está la riqueza del derecho. Además, obviamente, las leyes y códigos, pero son las sentencias completas. Y bueno, claro, me van a decir ustedes, sí, pero qué flojera leer 300 fojas, además dicen fojas, no dicen páginas, de un caso. Y eso se los concedo. Es verdad que no escribimos bien, no redactamos bien las sentencias. Yo fui mucho tiempo secretaria proyectista y pues hay muchos vicios, no entendemos todavía pues que hay que ser concisos, claros, directos, y que menos es más, y que una cosa la puedes decir 1000 veces y no por eso va a ser verdad, ¿no? Y es cierto, tenemos que mejorar mucho la redacción de las sentencias. Creo que ha habido avances, ya ahorita, por ejemplo, las sentencias de la primera sala, ya la mayoría no son más largas de 50 páginas, ya son como más fáciles de leer, el lenguaje también es un poco más claro. Y pues también hay como tips, ¿no? Que uno va aprendiendo cuando te vas familiarizando con las sentencias. Por ejemplo, que los antecedentes pues son, pues no te dicen como el punto central de la cuestión y entonces ya puedes como empezar a leer un poquito más tarde en los considerandos de la sentencia para enterarte qué fue lo que pasó y vas aprendiendo. O sea, cuando te acercas por primera vez a una sentencia, pues sí abruma muchísimo por su extensión, por su lenguaje tan abigarrado, por los términos procesales, pero también eso ayuda al estudiante, creo yo. El irse familiarizando con esos términos te permite que vayas aprendiendo un poco más por qué se usan, si son útiles o no en ese contexto. Y bueno, es formativo desde mi punto de vista, ¿no? Por eso en algunas escuelas, y bueno, también de Estados Unidos, todas, y en algunas también de países del siglo, se empezó a estudiar a través del método de caso, ¿no? Estudio de caso, aprender el derecho a través de casos. Yo coincido plenamente con esa forma de acercarse al derecho. Creo que de pronto el estudiante se siente perdido cuando llega un profesor y le dice, a ver, vamos a estudiar este caso de competencia económica, y ahí llega como el expediente y todo, y el estudiante se abruma, pero poco a poco como que va desentrañando de qué va la cuestión, cuáles son como las normas que están en conflicto, eh, cuál era el problema jurídico, y se va creando el estudiante pues, pues una forma de pensar como abogado. Hay un libro muy famoso de Frederick Schauer que se llama eso, Pensar como abogado, ¿no? Y eso es a lo que
desde mi punto de vista, tendrían que apostarle las facultades de derecho. Enseñarle a los estudiantes a pensar como abogados, ¿no? No a memorizar leyes, artículos que al final cambian, que al final están ahí en internet, que al final pueden ser consultados, ¿no? Sino realmente a poder ser críticos de por qué una norma es aplicable o no lo es, si la podemos distinguir o no, por qué un precedente es aplicable o no lo es, a poder mezclar todas estas fuentes para generar soluciones jurídicas sólidas. Entonces, yo creo que el método de estudio de caso ayuda a generar este tipo de habilidades. Y está pues relacionado con esto, ¿no? Entender el derecho a partir de las sentencias y a partir de cómo se van conectando estas sentencias. Entonces, ustedes piénsenlo así. Si quieren pensar a lo mejor en una novela que va como en serie, o si quieren, piensen en su serie favorita, ¿no? Donde, pues sí, ves un capítulo y te enteras de algo, pero tienes que echarte la temporada completa para saber, pues, qué pasó con fulanito y fulanita. Y pues acá es lo mismo, o sea, tienes que echarte la serie completa de las sentencias de libertad de expresión para entender más o menos cuándo se prefiere la libertad de expresión frente a los daños al honor, por ejemplo, o cuándo se protege a un periodista en lugar del funcionario público que se le está afectando su derecho al honor. Entonces es esto, vean así vean las sentencias como una serie que va en diferentes capítulos. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que les decía, ¿no? Que vamos uniendo una con otra sentencia para verlas todas juntas y formar pues esta historia, esta novela, y donde cada historia es una sentencia y una sentencia es por lo que me voy a referir a un precedente. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué es un precedente? Precedente es esto, es la sentencia, y cada sentencia aquí se alcanza a ver un poquito más lejos, pero es pues como este puntito, ¿no? Una sentencia es un caso. Algunos casos son muy importantes porque son los casos que empezaron a debatir una cuestión y de ahí pues ya van como sus hijitos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, marihuana, uso lúdico acá, y después se fueron generando pues derivaciones de esa sentencia, pero que están relacionadas, pero que no son lo mismo, ¿no? Entonces así se va generando como toda esta red de conexión entre casos. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar o leer un precedente? Decíamos, el precedente es la sentencia. Y primero tenemos que identificar para saber si esa sentencia es aplicable en un caso futuro, pues primero tenemos que ver los hechos relevantes. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la historia como entre fulanito y sutanita? O sea, ¿por qué se estaban peleando? Como les decía, en marihuana, bueno, porque eran 5 personas que querían consumir lúdicamente con fines recreativos la marihuana, y fueron a pedir un permiso a COFEPRIS, les fue negado, y entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué? Si nosotros no estamos afectando a nadie por consumir marihuana, ¿por qué se nos está negando ese ejercicio si no estamos afectando a terceros? Básicamente ese fue su planteamiento. Personas que querían sembrar con fines particulares marihuana para uso lúdico y alegaban que el no permitírseles pues podía atentar contra su autonomía, su libertad y esto que se le llamó el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, esos serían los hechos. Estas personas que quieren hacer qué y que se les niega en algún momento. Y la pregunta, bueno, entonces, ¿qué se le preguntó al tribunal, a la corte, al juez? ¿Cuál es la pregunta jurídica del caso? Ahí es, en el caso marihuana, podríamos pensar si
El libre desarrollo de la personalidad ampara el que las personas puedan fumar marihuana con fines lúdicos. Y ahí pues vemos rápidamente que se están enfrentando pues este derecho al libre desarrollo de la personalidad con las posibles afectaciones a terceros. Y eso es lo que tendría que ver la corte o el tribunal de qué se trata, ¿no? Y luego la respuesta. ¿Qué respuesta le da a la corte el juez a esta pregunta? ¿Sí o no? Y las razones, el por qué responde sí o no, con base en qué. En el caso de marihuana, como ustedes saben, pues se resolvió sí, el libre desarrollo de la personalidad ampara el derecho a fumar marihuana con fines lúdicos, porque los daños ahí vienen las razones, porque los daños a terceros en realidad no son tan graves comparados con la negativa de ejercer ese derecho, ¿no? Entonces, eso es como la estructura básica de una sentencia, la estructura básica de un precedente y lo que ustedes tienen que buscar cuando lean una sentencia. ¿Qué pasó? ¿Qué se le preguntó? ¿Cuál es lo que se pregunta, jurídicamente hablando, obviamente? ¿Qué resolvió? ¿Y bajo qué razones se resolvió tal cuestión? Puede ocurrir que en una misma sentencia se le dé respuesta a varias preguntas, que las preguntas sean varias, jurídicamente hablando, ¿no? Y bueno, ustedes ahí van diseccionando. Esto fue lo que ocurrió, esta era la pregunta que se le planteó y esta es la respuesta bajo estos argumentos. Y entonces ustedes ya tienen como una fichita de lo que dijo la corte. Y si se fijan, eso es muy diferente a lo que dice una tesis aislado de jurisprudencia, ¿no? Lo que dice una tesis aislado de jurisprudencia sería, pues, tantas cosas que se dicen en una sentencia. Marihuana, pues, salieron creo que 20 tesis, ¿no? Salió una tesis de qué es el test de proporcionalidad, qué es el libre desarrollo de la personalidad, por qué en este caso la medida no era necesaria para alcanzar el fin buscado. Muchos criterios salieron ahí, pero no criterios conectados con los hechos. Y eso es lo que estamos buscando en los precedentes, conectar criterios con hechos, porque entonces solo así, cuando tengamos otros hechos, nosotros como abogados, vamos a saber, los hechos son iguales o no son iguales, o se parecen, pero difieren un poquito en esto. Es a partir de los hechos que podemos saber si un precedente o una sentencia anterior es aplicable a futuro. Y aquí tengo yo esta ficha, está un poco larga, pero es del amparo directo en revisión 2044, donde se discutía los límites a la libertad de expresión de un periodista en relación con el ejercicio crítico que le hacen a un funcionario público, ¿no? Pues aquí los hechos están medio largos, pero se los resumo, más o menos iban en el sentido de que un chofer habla con un periodista, un chofer de un funcionario público, y le cuenta pues que este funcionario público ha destinado recursos públicos para gastos personales. Y esto se publicita en medios de comunicación y después el funcionario público reclama que esto está dañando su imagen, su honor. Y bueno, ¿cuál es la pregunta entonces? Ahí el problema jurídico planteado pues es si la nota periodística que hace referencia a estos hechos está cubierta o no por el derecho a la libre expresión. Esa es la pregunta, ¿no? Y eso es más o menos lo que ustedes tendrían que ir identificando. La Corte resuelve en este asunto que aunque la vida privada del presidente municipal se encuentra protegida por el derecho al honor, prevalece en este caso la libertad de expresión porque el funcionario público estaba en ejercicio de actividades públicas que son de interés público, ¿no? Como es, pues, precisamente el uso de los recursos públicos. Y que entonces tenía todo el derecho el periodista
pues, de hacer pública esta información, que no se entiende que se afecte la libertad de expresión del periodista, perdón, del funcionario público. Y bueno, aquí vamos viendo cómo se van uniendo nuestras sentencias. A ver, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la libertad de expresión y el periodismo, ¿no? ¿Cuáles serían los límites del periodismo frente, más bien, protección o derechos de los periodistas para hacer uso de su libertad de expresión frente a el honor de los funcionarios públicos? Entonces nos estamos refiriendo a este escenario, de hecho, que son cuando los periodistas han escrito notas sobre funcionarios públicos y ellos pues se sienten ofendidos por alguna razón, ¿no? Y les platiqué de este primer caso, el amparo directo en revisión 2044/2008, donde se hizo alguna argumentación en torno al uso de fondos públicos. Bueno, ese es un capítulo. Siguiente capítulo, amparo directo 25/2010. En ese asunto, también referido a funcionarios públicos, pues se refería el periodista, no sé, no recuerdo exactamente ahora de qué iban cada uno de estos casos, pero supongamos que ahí hablaron, pues no sé, por ejemplo, dijeron que el funcionario era gordo y holgazán. Entonces ahí se preguntó a la corte, ¿es verdad que la libertad de expresión del periodista le da derecho a decir que el funcionario es gordo y holgazán? Y bueno, ahí, ese es un caso hipotético, ¿eh? No es que sea el amparo directo 25/2010, simplemente lo que les quiero decir es que en cada uno de estos casos se fueron enfrentando diferentes escenarios de litigio, diferentes consideraciones sobre los funcionarios públicos y se fue reflexionando sobre si o no tenían derecho los periodistas a hacer estas menciones. A lo que voy es que si nosotros queremos saber cuál es el contenido de la libertad de expresión de los periodistas, pues no nos va a bastar ver una tesis derivada del amparo directo en revisión 2044, ni nos va a bastar leer la sentencia del amparo directo en revisión 2044, porque eso nos cuenta algo de un funcionario en un contexto de un agravio en particular a su honor de este presidente municipal. Tenemos que leer el otro, y el otro, y el otro, y el otro caso, para más o menos nosotros saber cuáles son los contornos de la libertad de expresión en el ejercicio periodístico. Y de ahí podemos ir sacando conclusiones más generales, ¿no? Por ejemplo, de todo este conjunto de casos podríamos decir, los funcionarios públicos tienen protección al derecho al honor, pero su protección es limitada porque como son personas públicas, son las cosas, la mayoría de las cosas que hacen son de interés del público. Entonces, el público puede opinar sobre ellos y tienen que resistir estas críticas, ¿no? También podemos ver una consideración un poco más general acerca de que tiene que aprobarse la real malicia del periodista, que quiere decir que tiene que aprobarse que tenía como una intención de dañar al funcionario público y que su nota fue sacada a medios pues sin investigación, sin documentación suficiente, con el simple objeto de denigrar al funcionario público. Y así vamos sacando como ingredientes generales, pero los vamos sacando a partir de una lectura completa de todas estas sentencias. Y luego, bueno, pues esas sentencias nos cuentan, ¿dónde está? Acá, nos cuentan notas sobre funcionarios públicos, cómo se relaciona la libertad de expresión y periodismo, pero nos cuentan una partecita de la libertad de expresión y el periodismo. Hay otros criterios que tienen que ver con, por ejemplo, si se tiene que agotar la instancia de amparo al momento que la ley es publicada o hasta el momento en el que hay un acto de afectación, ¿no? Si son normas autoaplicativas.
Por ejemplo, hay una línea también de casos muy interesante relacionada con quién es periodista. Por ejemplo, si los blogueros, los tuiteros son periodistas o qué características tiene que tener una persona para ser periodista, y entonces entrará todo el régimen de protección jurídica que merece el periodista. Entonces aquí vemos esta línea de concepto de periodista y libertad de expresión. Luego, pues las medidas de protección, como estos medios que tienen los periodistas para defenderse, porque ustedes saben que las personas en el ejercicio periodístico, pues se han visto muy afectadas en su seguridad, ¿no? Desgraciadamente tenemos pues un alto índice de crímenes en contra de periodistas. Acá está, ¿no?, la criminalización de las actividades periodísticas. Luego tenemos también una serie de casos que son notas relacionadas, notas de los periodistas relacionadas no con funcionarios públicos, sino con personajes privados. Y ahí cómo es, ¿no? Porque ya les decía que tratándose de funcionarios públicos, el derecho al honor de estas personas públicas es más limitado, pero cuando hay personajes privados, ahí cómo opera la relación periodística con lo que se menciona sobre estas personas. Este sería como este otro grupo de casos. Finalmente vemos también algunas sentencias relacionadas con cuando el periodista ha criticado no a un funcionario público, no a una persona privada, sino a otro medio de comunicación. Entonces ahí también es diferente. Se fijan cómo va siendo diferente en los escenarios del litigio. Y bueno, aunque parezca como muy complejo este gráfico, en realidad este es uno de los ejemplos sencillos que tenemos, ¿no? Porque si bien la Corte se ha pronunciado y ha establecido criterios muy importantes sobre estos temas, este es uno de los temas en los que hay menos sentencias. Yo solo les quise poner como ejemplo simplemente pues para que vieran cómo se va relacionando una sentencia con otra, pero pues hay líneas jurisprudenciales mucho más complejas y más difíciles de rastrear, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo de adecuada defensa en derecho penal, ¿no? El derecho a la igualdad, también hay una vasta jurisprudencia. Y bueno, ahí hacer como estas relaciones es un poco más difícil, pero de eso se trata, ¿no? Para entender qué es la libertad de expresión en el contexto periodista, poco nos va a decir la Constitución, las leyes que protejan a los periodistas también poco. Es hasta que vamos leyendo cada una de las sentencias que nos vamos enterando de todo este contenido. Ahora, no se agobien, no quiere decir que tienen que leer todas las sentencias de la Corte para saber derecho. No, más bien lo que tienen que saber es cómo buscar las sentencias de la Corte. Que si ustedes tienen un problema de una persona que de vez en cuando saca una nota periodística, y quieren saber si es periodista o no, si tiene que haber realizado como una actividad permanente para ser considerada como periodista y entrar en ese régimen de protección, bueno, esa es su pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que tienen enfrente. Entonces, ustedes lo que tienen que saber es cómo buscar en ese mar de sentencias la respuesta. O a lo mejor no una respuesta idéntica, no un precedente que ya les dé la solución. En concreto puede ser que sí, pero también puede ser un caso que se parezca. Un caso que ustedes les digan, ah, bueno, es que si en ese caso se resolvió que era una persona que no era periodista a tiempo completo, no tenía una membresía, una como acreditación como periodista, pero escribía artículos en un blog y se le consideró periodista, pues porque con mayor razón una persona que de vez en cuando escribe artículos en un periódico de circulación nacional, no sé. Ustedes van a ir haciendo como estas relaciones o analogías para convencer al juez o para convencer, si están del lado del juez, pues para convencer al justiciable de que su decisión está fundada, ¿no? Y que está argumentada. Entonces, de lo que se trata, pues es de aprender a buscar en el mar de sentencias una solución.
no se asusten, no se agobien, que más o menos ahorita voy a hablar de un instrumento que puede apoyar en esta búsqueda de soluciones, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos. Vamos a la siguiente. Bueno, ya hablamos más o menos de qué es un precedente y cómo se va uniendo, concatenando, entrelazando un precedente con otro, una sentencia con otra. Pero, ¿por qué esto es importante? ¿O por qué tenemos que hablar del precedente? ¿Por qué el juez tendría que seguir un precedente, una sentencia anterior? Entonces, de lo que les quisiera comentar ahora es, pues, de los valores a los que sirve el precedente. ¿Por qué? ¿Por qué seguir una decisión del pasado? ¿Por qué un juez que a lo mejor no es que su superior jerárquico haya establecido una sentencia que le es obligatoria y que tiene que seguir, sino la propia corte, que la corte pues puede cambiar su jurisprudencia cuando lo considera pertinente? ¿Por qué entonces tiene que seguir un criterio del pasado el juez? Primero, porque todos esperamos que no sean aplicadas las mismas normas. Si hay un tribunal que continuamente está cambiando de criterio, pues le va a resolver a una parte de una manera y le va a resolver a otra parte de otra. Y no podemos hablar de igualdad en la aplicación de la ley. Entonces, es un valor muy importante el que protege el precedente de que a mismos problemas darle mismas soluciones. De otro modo, sería todo caótico. Si cada vez que se presenta un caso se va a reabrir la cuestión, pues también no habría seguridad jurídica. Los justiciables, los operadores del derecho, no sabrían cuáles pueden ser las posibles soluciones al caso que plantean. Nunca sabrían qué esperar de tribunales. Y bueno, me pueden decir ustedes, a lo mejor algunos que ya tengan alguna experiencia práctica, bueno, es que esto pasa, no sabemos. Bueno, está mal que pase eso. Tendríamos que ser un sistema que le da más peso a sus decisiones del pasado, ¿no? Por ejemplo, si ven a la Corte de Estados Unidos, se discute mucho, ¿no? Ahora con la entrada de la nueva jueza, si va a cambiar o no el criterio de aborto, donde hasta ahora se le permite a la mujer abortar libremente hasta los 3 primeros meses de embarazo, si esto va a cambiar y cómo es tan difícil para ellos cambiar. No es así de decir, en una nueva y profunda reflexión, bueno, llego a otra conclusión, ¿no? Le dan un peso muy importante al precedente. Justificar los cambios de criterio tiene que ser muy, muy, muy ponderados, ¿no? ¿Y por qué es esto? Pues por la seguridad jurídica que se le tiene que ofrecer al sistema, la igualdad que se le tiene que dar a las partes. La imparcialidad, ¿no? De que no es, si te están presentando el mismo caso, pues tienes que resolver lo mismo, no se puede tratar de ser una veleta, ¿no? De un día para acá, otro día para allá. El derecho nos ofrece eso, nos ofrece seguridad, nos ofrece reglas claras, y si no vemos esto en las decisiones, pues es un derecho pues poco creíble, poco predictible, poco confiable y genera crisis realmente, ¿no? Hasta crisis económicas. El hecho de que no haya certeza no le da como seguridad a los inversionistas de, yo no sé si invertir, porque qué tal si ya de mañana me cambian las reglas del juego, ¿no? Es por esto muy importante. Pero también, y bueno, más importante aún, es por qué el precedente tiene que ser claro, que ser
contundente y no moverse de un día para otro. Pues también para que el justiciable sepa sus derechos, ¿no? Los ciudadanos sepamos nuestros derechos, sepamos, bueno, si yo soy periodista, yo puedo o no puedo decir esto del funcionario público, puedo o no puedo decir esto de la persona privada, puedo o no decir esto del medio de comunicación contrario. Es importante para que sepamos cuáles son nuestros márgenes de acción, nuestra libertad, y no solo los ciudadanos, sino también las autoridades, para que sepan que hasta dónde pueden pararle, hasta dónde pueden afectar a los ciudadanos, dónde ya no pueden entrometerse. Y si no lo saben, si estos límites son así, variables, pues va a haber muchos atropellos y violaciones de derechos humanos, ¿no? Porque ni el ciudadano sabe sus derechos, ni las autoridades saben cuándo están violando o no los derechos de las personas. Entonces, pues se vuelve un derecho pues poco justo, poco creíble, poco predictible. Ahora, por otro lado, si bien ya hablé como mucho de la importancia de seguir siempre los precedentes, va a parecer contradictorio lo que voy a decir, pero el precedente también sirve para el cambio, sirve para hacer el derecho flexible. Y bueno, voy a explicar un poco más esta idea. La ley es rígida, la Constitución más, o debería ser más, ¿no? Para cambiarla se requieren procesos legislativos complicados, juntar mayorías grandes, en teoría, ¿no? Hacer procesos de reflexión profundos para cambiar la ley. Entonces, el derecho codificado es un derecho estático o más estático. Y los precedentes judiciales, como no tienen estos límites de cambio, pues son más flexibles. Esto no quiere decir que se deban o puedan cambiar de la noche a la mañana, pero sí se puede evolucionar a través de los criterios judiciales. A lo mejor poco a poquito, a lo mejor de un cambio, por ejemplo, en Estados Unidos también se decía que negros y blancos son iguales, pero que los negros tienen que ir de un lado y los blancos de otro. O sea, era esto de somos iguales pero separados. Y esa era la doctrina de la Suprema Corte de Estados Unidos por mucho tiempo, hasta que vino este famoso precedente de Brown versus Board of Education, donde se dijo, no, somos iguales, iguales, iguales significa juntos, porque si no es segregación y si no es denigración. Y ahí se cambió de un día para otro de precedente. Bueno, no fue un día para otro, vaya. Fueron varios años y varias luchas sociales muy importantes que llevaron a que la Corte cambiara de criterio. Pero fue un cambio de criterio como absoluto, de negro a blanco, ¿no? Pero también puede haber cambios de criterio graduales, ¿no? Como poco a poquito, donde a lo mejor primero se dice, bueno, periodista es aquel que tiene la acreditación y un título de periodista. Y siguiente criterio. Bueno, también puede ser periodista el que sin tener título tiene la acreditación. Cambio un poquito. Tercer precedente. Bueno, puede ser que no tenga la acreditación, pero si prácticamente realiza de forma permanente todas sus actividades, también puede considerársele periodista. Ahí se le va como agregando cositas y cositas. Cuarto criterio, bueno, no tiene que ser permanente, puede ser como habitual, pero no necesariamente que sea su única forma de trabajo, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces el precedente pues yo lo veo como bien padre porque es eso, como que todo el tiempo está entre el pasado y el futuro. Es la forma en que los jueces del presente dialogan con los jueces del pasado, como de, sí, estoy, como tengo que tener deferencia en lo que los jueces del pasado resolvieron, pero también es dialogar con los jueces del futuro. También es pensar que el precedente que estoy escribiendo yo hoy sirva a futuro, sirva al presente, obviamente, pero que también pueda hablarle al futuro. Y que en el momento en el que un
precedente quede descontextualizado, o ya no dé una solución a la realidad, pues entonces tal vez es momento de cambiar. Pero estos cambios al precedente tienen que ser pues muy pensados, muy consensados con los miembros del tribunal, no simples cambios, ¿no? De hoy digo una cosa, mañana otra, porque entonces sí no hay ninguna seguridad jurídica para las partes. Ahora, hablé un poco del precedente horizontal, ¿no? Que es este precedente que siguen los jueces porque los jueces del pasado así lo hicieron y porque tienen que tener como una deferencia hacia la estabilidad. Una estabilidad reflexionada, no una estabilidad que se vuelva una parálisis, pero sí una estabilidad que dé seguridad jurídica, ¿no? Esto hablamos como, por ejemplo, el precedente que opera a nivel de Suprema Corte. O sea, la Corte puede cambiar su criterio cuando quiera, pero no debería cambiarlo así nomás, ¿no? Sino de forma reflexiva. Entonces, eso es el precedente horizontal, o sea, es el precedente que los jueces siguen porque ellos mismos lo establecieron en el pasado, ellos como órganos, ¿no? Puede ser un colegiado que tenga una doctrina donde más o menos siempre las órdenes de aprehensión, la evaluación de las órdenes de aprehensión la han hecho de una manera. Bueno, pues si siempre lo has hecho así, síguelo haciendo así, a menos de que haya una razón importante para cambiarlo. Eso es como el precedente horizontal, que aplica, opera como en el mismo nivel jerárquico. El precedente vertical, por el contrario, es pues el que es la decisión que tienen que seguir los jueces porque se lo ordena su jefe, ¿no? O sea, el tribunal colegiado porque lo ordena la Suprema Corte, los jueces porque lo ordenan los colegiados en la Suprema Corte. Y ahí pues no hay tanto problema porque es pues simplemente seguir lo que dijo el superior. Y vaya, o sea, es importante porque pues, es un sistema jerárquico donde algún órgano tiene que ser el órgano de cierre, el órgano que tenga que determinar cuál es el punto final a la cuestión, ¿no? Porque si no también, imagínense, cada circuito resolviendo lo que quiera, pues entonces otra vez no hay igualdad en las decisiones, no hay certeza jurídica, no hay justicia, porque se vuelve un relajo, ¿no? Cada circuito resolviendo lo que quiera. Entonces, al final, sí hay un órgano en el que se le deposita la confianza de última palabra. En nuestro caso, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los demás órganos se tienen que someter a esos criterios sí o sí, ¿no? Ahora, es importante este sí o sí aplicarlo de forma, pues, también pensada, razonada. No es de que, ay, ya me dio flojera y ya vi como que hay una tesis de jurisprudencia de la Corte donde se dijo tal cosa, ay, pues yo creo que le aplica y ya está, ¿no? No, por eso es importante ir a ver las sentencias y no quedarse solo en las tesis. Es ver si exactamente para el caso aplica ese precedente. O si hay una forma de decir este precedente es diferente, pues entonces tal vez el criterio puede ser distinto. Me voy a adelantar a esta lámina antes de la anterior, porque creo que viene más a cuento con esto que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo saber cuando estamos hablando del precedente vertical, o sea, de lo que dijo el superior jerárquico, si es aplicable o no? Pues viendo los hechos. Y los hechos solo los podemos ver viendo las sentencias. Para ver, si los hechos son iguales, pues entonces no me queda más que seguir la sentencia, seguir el precedente, ¿no? Pues es igual, entonces voy a decir, bueno, acaso igual, solución igual, ya está. Tengo aquí la decisión de la Corte, mi caso es idéntico, aplico decisión de la Corte. Ahora, puede ser que ya después de ver a profundidad la sentencia, se den cuenta de, es que creo que no era lo mismo, porque en esa sentencia a lo mejor se estaba discutiendo sobre uso lúdico de marihuana
pero este no es sobre uso lúdico, o sea, es de marihuana, pero es sobre uso industrial. Ah, no, bueno, entonces, aunque sea marihuana, hay una diferencia importante, entonces, más bien puede servir de referencia, pero no es un precedente exacto aplicable, ¿no? Es como quererte poner unos zapatos que no te quedan, ¿no? Y esta distinción que les mencioné, pues era un poco obvia, pero puede haber distinciones más sutiles, ¿no? Por ejemplo, de detención en fragancia, detención en flagrancia. A lo mejor voy a decir una tontería porque no sé nada de penal, pero pues bueno, si estaba corriendo, esta persona se la encontró corriendo a 5 metros de la persona que fue agredida. Ah, pero sí se la encontró corriendo, pero la verdad es que ya había pasado como un buen tiempo, entonces tal vez ya no es flagrancia. Las distinciones en estos casos pueden ser como más sutiles, y si ustedes creen que hay alguna como distinción, como alguna razón de por qué ya no checa esa solución para su caso, puede ser entonces que hay alguna distinción, ¿no? Seguramente ya lo han escuchado, pero como que la principal regla del derecho tiene que ser el sentido común. Si algo, una solución les parece absurda para su caso, pues primero puede ser que no sea la solución para su caso, sino para un caso diferente, ¿no? Pero para su caso, ya con todos los hechos, el contexto que ustedes tienen, a lo mejor ahí ya la solución no es justa, no se adecua a lo que ustedes están planteando. Entonces ahí hay una distinción de ese caso frente a otro. Y para esto, pues ahí son los buenos abogados, los que ven estas diferencias, estas minucias de, no, ahí me parece que no. Y superar un precedente, pues es cuando, esto que les mencionaba, ¿no? Cuando, eh, pues hay un cambio en el contexto social, hay una nueva reflexión que ahí tiene que ser profunda, bien pensada, cuando dices, bueno, sí, en los casos los hechos son los mismos, pero hay que tomar una decisión distinta. ¿Por qué? Porque el contexto es distinto, mi apreciación jurídica es distinta y es momento de hacerlo, ¿no? Entonces ahí es superar, modificar un precedente. Vamos a regresar a la anterior. Y bueno, además, no todos los precedentes obligan con la misma fuerza, ¿no? Obviamente, si son jurisprudencia, ustedes ya lo saben, pues son vinculantes sí o sí. Pero hay otros precedentes que sí son como casos análogos, pero no son obligatorios. Por ejemplo, las tesis aisladas o los precedentes que son aislados, pero no han constituido este criterio de reiteración, pues ahí son persuasivos, como que el juez lo va a adoptar si le parece que hay razones para adoptarlo, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de muchos instrumentos internacionales, por ejemplo, las opiniones consultivas, a lo mejor no son vinculantes normativamente hablando, pero son persuasivas en el sentido de que ofrecen razones normativas que convencen al juez de adoptarlas. Entonces, hay precedentes, dependiendo de su fuerza normativa, que podemos calificar como vinculantes o persuasivos. Bueno, y yo les decía, para que no se me asusten tanto, pues les quería dar a conocer como una herramienta donde este ejercicio como de concatenar, de hacer estos enlaces o constelaciones de sentencias, de cómo se va uniendo una sentencia con otra, es algo que hemos estado haciendo en el Centro de Estudios Constitucionales. Ahí ustedes pueden ver bueno, nuestras redes, pero también nuestra página de internet estamos también ahí en un sitio, pueden buscar Centro de Estudios Constitucionales y les aparece, ¿no? De la Suprema Corte, donde tenemos una biblioteca en línea y es lo que hemos estado haciendo últimamente, que es hacer estas líneas jurisprudenciales. Entonces ahí no sé si se alcanza a ver, pero ya tenemos, ahí están 6, pero tenemos ya como 15 cuadernos y este año esperamos tener 20 cuadernos de jurisprudencia, donde hacemos eso, hacemos como estas
conexiones entre sentencias y ya no tienen que leer toda la sentencia completa, sino nada más hechos, pregunta, solución y razones. Y eso es lo que estamos resumiendo en nuestros cuadernos y los estamos como enlazando para hacer estos gráficos que les mencioné, ¿no? Por ejemplo, ese de libertad de expresión, pero lo estamos haciendo en muchos temas. Vamos a tratar como de abarcar todos los derechos humanos sobre los que se ha pronunciado la Suprema Corte, también todos los derechos de familia, no todos los derechos, todas las instituciones del derecho de familia, como concubinato, matrimonio, divorcio, adopción, porque pues ahí hay mucha, mucha riqueza en lo que ha dicho la Suprema Corte, que ha cambiado todo el derecho de familia. Estamos también sacando cuadernos sobre derechos de daños, que es esto de responsabilidad civil, extracontractual, contractual, administrativa. Un cuaderno que ya sacamos que me gusta mucho, que es el de evidencia científica, que es sobre cómo la Suprema Corte ha incorporado ese tipo de evidencia en su razonamiento, ¿no? Entonces ahí nosotros tratamos de hacer esto que yo les expliqué, pues como un punto de partida, ¿no? Para que ahí vayan viendo cómo se enlazan las sentencias. Estamos hablando ya ahora solo de sentencias, no de tesis, y pues con la idea de que nos acerquemos al derecho así, ¿no? A partir de precedentes, a partir de cómo se enlaza una sentencia con otra, y bueno, pues ya dejemos en el pasado a las tesis aisladas que pues nos ayudan, pero no nos solucionan los problemas jurídicos. Y bueno, eso. Les invito a que vean las redes del centro para que sigan pues todas nuestras mesas de análisis sobre estos cuadernos y todas las demás actividades que tenemos en el Centro de Estudios Constitucionales y que puedan descargar en línea gratuitamente estos cuadernos y los otros libros que estamos trabajando en el Centro de Estudios Constitucionales, que son libros que tienen que ver pues con los problemas de la vida práctica, con de derecho a familia, evidencia, bueno, temas que creo que pueden ayudar a enriquecer un poco el derecho. Antes de cerrar, vamos a tomar 3 preguntas, porque vamos a ver qué hora es. Tenemos 15 minutos, entonces creo que sí, justo nos da para estas 3 preguntas. Dice la pregunta 1. En la libertad de expresión y el periodismo, ¿hasta qué punto el periodista y su libertad de expresión es un derecho? Y cuánto se excede de este, saber si es necesario llegar al precedente de amparo para distinguir uno de otro. A ver, me pienso un poco la pregunta porque no estoy entendiendo. Yo, o sea, no entiendo muy bien la pregunta como está planteada, pero yo lo que diría es esto. A ver, en general, ustedes van a encontrar colisiones entre derechos. Una persona que quiere hacer una cosa, una persona que quiere hacer otra. O el Estado que dice una cosa y la persona que quiere hacer algo en contra de eso que decidió el Estado que es bueno. Esos son como conflictos en abstracto, ¿no? Conflictos como entre, por ejemplo, la libertad de empresa que tienen los empleadores y la discriminación, ¿no? Libre desarrollo de personalidad y la protección a la salud de la población. Van a encontrar así todo el tiempo conflictos. Eso es lo que existe en las leyes y eso es lo que puede llevarse a amparo y plantearse como temas de constitucionalidad. Conflictos entre derechos o derechos y fines del Estado. En abstracto no sabemos nada. No hay soluciones, tenemos que aplicar un test de proporcionalidad para determinar cuándo un derecho cede frente a otro. Y los precedentes nos ayudan, porque si ya resolvió la Corte en un sentido, pues podemos pedirle que resuelva otra vez en el mismo sentido. Entonces, por eso hay que ver los precedentes, para más o menos ir viendo como esta película, ¿no? Pero así en abstracto, pues no podemos tener una solución. Y para eso sirven los precedentes, para irnos
dando respuestas en concreto. La segunda pregunta. ¿Se tiene que seguir el principio mencionado de a mismos problemas, mismas soluciones? Entonces, ¿cuál es la finalidad concreta de las características de la jurisprudencia de modificación como procedimiento especial? Sí, es lo que les decía. O sea, la jurisprudencia o el precedente tiene esta tensión permanente todo el tiempo entre el pasado y el futuro. Que sí hay que darle como un peso muy importante al pasado, pero tampoco quiere decir que sea inmutable, ¿no? En ocasiones hay que cambiar y estos cambios tienen que ser pues muy reflexionados para poder generar pues soluciones vigentes a la realidad, ¿no? De nada nos sirve tener criterios anacrónicos que no se hacen cargo de la realidad. Entonces, esto es como lo interesante del precedente, que sí tiene que tenerse deferencia al pasado, pero mirando al presente y de cara al futuro. ¿Podría repetir cómo obtener los cuadernos de jurisprudencia? Claro que sí. Métanse a la página del Centro de Estudios Constitucionales, así lo ponen en Google, Centro de Estudios Constitucionales, Suprema Corte, aparece ahí la página, y en biblioteca, ahí van a ver, tenemos todos nuestros libros en línea, entre ellos los cuadernos de jurisprudencia, y los pueden descargar de forma gratuita. Y pues sí, me quedaría decirles eso, ¿no? Que si les interesó este tema, conocer un poquito más de los derechos o de estas metodologías, pues vean los cuadernos. Los cuadernos son pues un poco de lo que he hablado. Ahí van a ver cómo se enlaza una jurisprudencia con otra. Es a lo que me he referido sobre esta cosa de hacer líneas jurisprudenciales, es hacer estas constelaciones de relaciones entre sentencias. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención esta tarde. Diviértanse mucho en este congreso. Qué lástima que no nos pudimos ver de forma presencial, pero bueno, se hace lo que se puede y también es bueno vernos así y aprovechar pues, las tecnologías para seguir cerca. Muy buenas noches, tengan todos. Estoy a sus órdenes en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Hasta luego.